Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibiste, da de gracia. El día de hoy, nuevamente, su servidor John Pirela y mi hermanito Francisco Rivero. Amén, mi hermano. Otra vez por aquí. El día de hoy, Fran, ¿qué vamos a hablar hoy, hermano Fran? Bueno, hermano John, vamos a seguir con el tema de la gracia, ¿no? Creo que hoy sí vamos a poder culminar este segmento de dos programas. Este sería el segundo, ¿verdad? Entonces, como vimos, como a modo de introducción, como vimos en el programa anterior, hermanos, hablamos un poco sobre lo que era la gracia, ¿no? O sea, ¿qué es la gracia? ¿Qué es lo que significa esa palabra? Y vimos que la palabra en griego siempre tiene que ver con charis. ¿Sí? Es una traducción de la palabra griega charis, y así la encontramos en el Nuevo Testamento. Y siempre significa gracia, favor, benevolencia, un don inmerecido, un favor inmerecido, un regalo inmerecido. ¿Sí? Y siempre va ligado a la acción salvadora de Dios. ¿Sí? O a las dádivas de Dios, lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha dado en Cristo y nos sigue dando una vez haber llegado en Él, nos sigue dando cosas en Cristo, bien sea la sanidad, la respuesta a una oración, su, su provisión. Todas estas son cosas que Dios las da inmerecidamente. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque Dios ama a su pueblo. Dios es bueno con todas sus criaturas. Dios ama a su pueblo, Dios ama a su creación. Dios tiene piedad y compasión, incluso de los animales, hermano John. Así es, Dios es un Dios bondadoso, inmensamente bondadoso. Entonces vimos que la palabra gracia, ¿verdad? Venía de ahí, de charis, charisma, charizomai, y siempre tiene esa connotación de perdonar inmerecidamente, dar algo por gracia, incluso el perdón, dar algo por gracia, una ayuda económica, espiritual, sentimental, física, dar algo por gracia, dar acciones de gracia. Eucaristía, esta palabra que se conoce mayormente en el mundo católico para la cena del Señor, viene de una palabra griega que aparece Eucaristía o Eucaristía, así, o charistía, ¿sí? Eucaristía, que viene siendo acción de gracia. Y esto fue algo que en los primeros cristianos se lo fueron aplicando a la cena, ¿sí? A la Santa Cena, a la Cena del Señor. Se le fue llamando así, esta acción de gracia, porque tomamos la cena y damos gracias al Señor, ¿verdad? Por su provisión, por su sacrificio, por todas las cosas. Entonces vimos eso, vimos que esta gracia es dada por un gran Salvador, por un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios amoroso, bondadoso, misericordioso. Esta gracia proviene de un gran Dios de gracia. Vimos que esta gracia es valiosa porque viene de un Dios invaluable, un Dios de un valor incalculable, un Dios de un amor eterno. Vimos que esta gracia es la gracia porque viene a través de Cristo. Vimos que esta gracia es valiosa porque brilla a través del gran sacrificio de Cristo, que nos ayuda, que nos consuela, que nos motiva a seguir adelante, que nos sostiene en su mano poderosa para no dejarnos caer, nos mantiene dentro de su amor. Amén. Hermano John, ¿tiene algo que decir? Sí, sí, no. Perfecto todo lo que estás diciendo y yo espero en Cristo, ¿verdad? Que el hermano, tú que nos estás escuchando, estés prestando atención porque todo lo que hemos hablado en el segmento anterior y este segmento es especialmente para ti que eres nuevo en el Señor y obvio, todos los que están escuchando de alguna u otra manera aprenden. Nunca vamos a dejar de aprender, pero queremos que no solamente los que ya saben sean alentados a replicar esta enseñanza, sino que los que no entienden también puedan crecer en esto. Y yo creo que en la vida del creyente es muy importante entender qué es la gracia,
que nos salvó. La gracia de Cristo, esa gracia que no tuvo límites, esa gracia que no tuvo límites, Amén, amén. Así es. esa gracia derramada en la cruz del Calvario. No menospreciemos su gracia. No menospreciemos su gracia. Amén, amén. Así, hermano John. Entonces, esto era básicamente a muy grandes rasgos de lo que hablamos el anterior programa, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar un poco más, ¿sí? Como despertándonos este sueño de amor por Cristo, ¿no? Porque terminamos diciendo extasiados, ¿no? Por este amor por Cristo que nos constriñe y nos lleva a dar nuestras vidas completamente por Él. Entonces nos preguntamos ahora, ¿de qué me salva esta gracia? ¿Sí? Es un gran don, es una gran salvación, pero ¿de qué? ¿Sí? Para responder esta pregunta y varias preguntas más, vamos a irnos a la carta de Gálatas. Ahí vamos a ver muchas cosas, vamos a tocar varios temas y nos vamos a fundamentar en el capítulo 5. Pero vamos a ver un poco sobre el contexto de la carta de Gálatas, porque es muy, muy importante, hermano John, es vital, hermano que nos escucha. Esta carta tiene un contexto que aclara y resalta la supremacía de la gracia en la salvación, hermanos. Pablo estaba siendo acusado de predicar que era necesario guardar la ley para poder recibir salvación de parte del Señor. Se le estaba acusando en el capítulo 11, el capítulo 5, versículo 11. Se ve que Pablo comienza a decir que a él lo estaban acusando. Y los que dicen de mí que yo predico el guardar la ley, si yo predicara eso, no estaría recibiendo persecución, dice Pablo. Entonces, él estaba siendo acusado por personas que se metían en las congregaciones y decían, pero es que si Pablo predica eso, él predica que hay que guardar la ley. ¿Por qué ustedes no se circuncidan? ¿Por qué no siguen guardando la ley de Moisés? Y Pablo comienza a dar su testimonio y a decir que él no recibió el evangelio por revelación de nadie. Él recibió el evangelio por revelación de Dios. Que irónicamente la palabra revelación ahí, en el versículo 7, si no estoy mal, 6, 7 del capítulo 1, es Apocalipsis. Así como a Juan se le reveló el Apocalipsis, la revelación de los últimos tiempos, a Pablo se le había revelado el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces Pablo comienza a dar su testimonio. Ustedes leen la carta de Gálatas y él comienza defendiendo que él es un siervo, un apóstol llamado por Cristo. No por hombre ni para hombre, no. Llamado por Jesucristo. Y mi evangelio me ha sido revelado por Jesucristo. Yo conozco el evangelio porque a mí Cristo me lo reveló. Y comienza a contar que él recibió el evangelio y él duró 3 años en Arabia y a él nadie le enseñó el evangelio. Y después de 3 años en Arabia, él subió a Jerusalén a hablar con Pedro y solamente encontró a Pedro y a Santiago, el hermano del Señor. Pero ninguna cosa nueva le comunicaron, dice él. Y él comienza a defender su ministerio. ¿Por qué? Por esto mismo, porque lo estaban acusando de que él estaba predicando que había que guardar la ley para ser salvo. Esto como un dato, hermano. Este es el contexto de Gálatas, aunque se puede decir muchísimo más. Pero básicamente esto es lo que está pasando. Están acusando a Pablo de él predicar que debía guardar la ley. Y no solo que lo estaban acusando, Fran, sino que otros estaban predicando eso y se estaban también como que respaldando. No, Pablo también predica esto. Sí, estaban entrando encubiertamente a las congregaciones para llevar a la gente otra vez a la esclavitud, como lo dijimos un par de programas atrás, queriendo arrastrarlos nuevamente a los rudimentos de la ley, a que no coman, a que no palpen, a que guarden días de fiesta. Y Pablo dice, no, yo no he recibido el evangelio por nadie. Incluso cuando me topé con Pedro, que pasó una situación y Pedro estaba con los gentiles, actuando como gentil, y luego que llegaron unos hermanos judíos, Pedro se apartó de los gentiles y tratando de obligar a los gentiles como a guardar la ley nuevamente. Pablo dice que contendió con él cara a cara. O sea, Pablo se defiende de toda esta manera en toda esta carta. Y damos este contexto para que usted cuando vaya a leer la carta de Gálatas pueda verlo. Es muy claro, es algo muy, muy evidente. Entonces, alguien se había introducido entre los hermanos de Galacia con calumnia y levadura, haciendo desviar la fe sencilla que profesaban los hermanos.
Pablo hará distinciones en esta carta, querido hermano, y aclaraciones para que el ataque judaizante, que nosotros vivimos hoy también, porque es algo, hermano John, que está creciendo con mucha fuerza, el ataque judaizante a la iglesia evangélica. Y como lo dijimos en otro tiempo, por la fascinación de la iglesia evangélica con ciertas cuestiones, con ciertas posturas escatológicas, los lleva a ser susceptible a todo esto. Entonces, hoy en día hay un ataque judaizante contra la iglesia, tratando de volverlos a la esclavitud, de querer guardar días, de querer guardar una dieta kosher, de querer guardar ciertos rituales, de cambiar el lenguaje, el modo de expresarse, digamos, entre hermanos, tratando de cambiarlo. Hay que tener cuidado, querido hermano. Entonces, Pablo hace varias distinciones. Vamos a ver al menos 4 de ellas. En el capítulo 3, versículo 2, él hace esta distinción. Ustedes cuando creyeron, cuando recibieron el Espíritu, ¿lo hicieron por creer o por guardar la ley? Y esto es muy importante para nosotros hoy. ¿La iglesia evangélica está de pie y ha sido salva por guardar la ley o por creer con fe? Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios hoy, por el cual somos salvos y nos mantenemos de pie, convencidos, por guardar una ley o por tener fe. Esto es algo que Pablo pregunta y que para nosotros es muy vital hoy. Las promesas dadas a Abraham, y que nosotros, recuerden esto, queridos hermanos, nosotros somos coherederos e hijos por la fe, como lo dice Pablo en Gálatas, de Abraham. Las promesas dadas a Abraham fueron dadas por la ley o por creer a Dios con fe. O sea, ¿qué necesidad, les pregunta él a los de Gálatas? ¿Ustedes recibieron el Espíritu por fe o por guardar la ley? Ustedes están en las promesas de Abraham, ¿por fe o por guardar la ley? Si nadie puede cumplir la ley, ¿por qué se esmeran en querer volver a ella? Les pregunta Pablo, capítulo 3, versículo 24. Y lo preguntamos hoy. Si nadie puede cumplir la ley, ¿por qué se dejan fascinar, hermanos, por aquellos que los quieren volver a esclavizar? Con guardar días, guardar dietas, guardar prácticas rituales que no aprovechan para nada. Es más, en el capítulo 5, Pablo será mucho más contundente. Otra distinción. La alegoría de Sara y Agar señala las diferencias de los pactos, hermanos. Esta gracia en la cual nosotros vivimos hoy es una gracia que ha sido traída por Cristo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 17, Cristo dice, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad han venido por Cristo. Esta salvación tan grande, gratuita, mediante la fe, por la cual vivimos y nos mantenemos, ha sido traída por Cristo, no por la ley, no por ninguna práctica u obra externa, no, por la fe en Cristo, por la confianza real en Él, que nos abre el camino al trono de gracia. Pablo pregunta esto, Pablo les rectifica esto. La alegoría de Sara y Agar señala la diferencia de pacto. Si ustedes quieren guardar la ley, ustedes son hijos de Agar, son esclavos nuevamente. Y la esclava no hereda las promesas, hermano. Pero por la fe somos hijos de la libre. Somos hijos de este pacto de gracia por la fe. Esta es una de las distinciones que Pablo hace, pero que son las más claras y resonantes en cuanto al tema de la ley. Hay mucho más, pero estas son muy, muy claras, muy evidentes. Si guardamos, si nos queremos volver a la ley, a guardar la ley, a querer vivir como judíos, a judaizar, hermano, de Cristo nos estamos desligando. Entonces llegamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1, y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano John, adelante. Hermano John, ¿está por ahí? Sí, sí, sí. Claro que sí, hermano. Bueno, y Pablo también aclara y dice,
de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pablo amenaza a los hermanos, a todos aquellos que querían dejar el verdadero evangelio de la fe, de la gracia en Cristo, para volverse a la ley de Moisés para justificarse por sus obras. Y el apóstol Pablo es muy claro en cuanto a esto. Parece difícil, ¿no? Es difícil creer que una persona que lea las Escrituras, que lea la Biblia, quiera introducir tradiciones hebreas, fiestas, días festivos, comidas, tantas cosas, y la iglesia leyendo todo esto, escudriñando las Escrituras, pueda aceptar tales enseñanzas. Parece increíble, pero es la verdad. Sí sucede hoy en día. Entonces, sean pocos, sean muchos, hermanos, que usted sea de los que no los acepten. Que usted no acepte todo esto. No lo acepte, hermano. ¿Por qué? Porque usted está en la gracia, está en la fe y está en Cristo. El apóstol Pablo, después de hacer una larga apologética, de hablar de defender su ministerio, de defender la fe, de defender a Cristo, de defender a los hermanos, el apóstol Pablo, luego de esto, hermano Frank, en el capítulo 5, Pablo empieza a hablar no ya de los falsos profetas, del falso evangelio, sino empieza a hablarle a los hermanos. Y es aquí donde el libro, la carta a los de Gálatas, se pone más hermosa que nunca. Más hermosa, y a todos, yo sé que a todos, si leemos, hermanos, estos capítulos 5 y 6 con pausas, meditando, con precaución, hermano, si la leemos, prestando atención a lo que Pablo está diciendo, estoy seguro que todos saldremos con lágrimas en los ojos, sintiéndonos mal, porque creer en Cristo es fácil, pero vivir y honrar a Cristo no es tan fácil. Porque en Cristo, esta gracia que nos salva, esta misma gracia nos da también la libertad para que podamos amar como Cristo quiere que amemos, para que podamos estar unidos como Él quiere que estemos. Hermano, en el capítulo 5, versículo 1, la libertad en Cristo. Pablo dice así: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La esclavitud aquí es la confianza en la ley y en las obras para justificarnos. En Cristo somos libres. Debemos estar firmes en esa libertad. Pero somos libres de la condenación de la ley y del poder del pecado también. Si nosotros nos vamos a Gálatas, capítulo 2, del 17 al 21, hay 5 versículos que nos van a confrontar muy duro. Nos confrontan muy duro. ¿Por qué? Porque hay cristianos que dan mal testimonio. Hay cristianos que viven predicando el evangelio con su boca, pero con sus hechos parece que estuviesen negando a Cristo. Y muchos allá afuera dicen: wow, yo para ser un evangélico así, yo prefiero no serlo. Hermano, y se cumple en los gentiles lo que Dios dijo a los israelitas: por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado. En el versículo 17 dice: y si buscando ser justificados en Cristo, o sea, porque ya yo no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia, solamente la fe y la gracia, también nosotros somos hallados pecadores. O sea, si decimos que somos cristianos, pero nuestras vidas es igual que los otros pecadores, Pablo se hace una pregunta aquí: ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera.
Cuando esto sucede, cuando un cristiano da mal testimonio, cuando un cristiano no quiere vivir como Cristo, esto no hace a Cristo cómplice de ese hermano. No, ese hermano no está haciendo, no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Ese hermano está tomando un rumbo, está descarriado y lo que está haciendo es desligarse de Cristo y de la vida que Cristo manda que nosotros vivamos en esta tierra. En el versículo 18, hermano, dice, porque si las cosas que destruí, o sea, Pablo está hablando de la ley, el contexto de la ley. Si yo destruyo la ley, aquí esto es otra cosa que va a decir Pablo aquí. Si esto que destruyo, las mismas vuelvo a edificar, ok, entonces me hago transgresor. Si yo me vuelvo a la ley me va a volver a matar. ¿Por qué? Porque yo antes, cuando no conocía a Cristo, la gracia, la fe, la ley me acusaba de pecador y me mataba. Por eso en el versículo 9 Pablo dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Ahora, pero si yo la vuelvo a edificar, ¿qué va a pasar? La ley me va a volver a matar. No, yo estoy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, dice Pablo. De hecho, en Romanos 3:20 también dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me condena. Pero si yo estoy en Cristo y Cristo ya murió y su muerte, su final su fin en esta vida, en esta tierra, la vida humana que él vivió aquí, su prueba ante la ley fue completada y en él no fue hallado pecado. Él murió, ya la ley no tiene ninguna autoridad sobre él. Y si yo estoy en Cristo, la ley está muerta para mí, no tiene ninguna autoridad para mí. Por eso que a fin de vivir para Dios, dice Pablo, yo vivo para Dios, yo no vivo para la ley. Al contrario, me desligo de Cristo si yo me regreso a la ley. Si yo vuelvo a construir aquello que derrumbé, aquello que derrumbó Dios, la ley de Moisés. Para nosotros la iglesia. La anuló. El acta que era contra nosotros fue anulada contra nosotros. En el versículo 20, Pablo también dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya la ley no me mira a mí. Dice, no, él es pecador. No, porque la ley mira a Cristo en mí. Por el pacto de gracia, mediante la fe y el intercambio de Cristo, de su justicia en mí y de mis pecados en él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Para la ley yo también estoy muerto. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó siendo yo un pecador. Escuche bien, cuando yo era pecador, Él me amó y murió por mí siendo yo un enemigo de Dios. Y yo por la fe creí en Él y su gracia me salvó. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Estos 5 versículos son muy, muy hermosos, hermanos. Y usted lo puede leer y meditar una y otra vez, una y otra vez. Hermano, y no se va a cansar. Mire, el Espíritu Santo, esa ley, esa gracia, la ley en Cristo, la ley del amor, nos libertó para vivir en el Espíritu. En el 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, dice Pablo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Podemos caminar en el Espíritu. Podemos caminar en el Espíritu. Y Pablo dice, andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. La ley de Cristo, hermano. El amor, porque esa es la ley de Cristo. Es amor. Y usted lo puede ver en el buen samaritano. Usted lo puede ver por todas partes cada vez que le preguntaban, Señor, ¿cuál es el mayor y más grande de los mandamientos? Él no lo cambió. Amar al Señor tu Dios
y a tu prójimo como a ti mismo. Es fácil amar a Dios, mucho más que a tu prójimo. Pero como dice Santiago, si no amas a tu prójimo, a quien ves, ¿cómo tú me vas a venir a echar el cuento a mí de que amas a Dios que no lo ves? Gálatas 5, del 13 al 14, dice de esta manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, una libertad para que tú puedas amar, no para que tú puedas pecar, sino para que tú puedas amar. Fuimos libertados para poder amar, para poder hacer aquello que la carne y los malos deseos que nos controlaban cuando estábamos sin Dios no nos permitían hacer. En aquel tiempo no podíamos amar, pero ahora en el Espíritu y con la ayuda del Señor, con la llenura del Espíritu, podemos amar, porque ese Espíritu que está en nosotros ama a todo el mundo. No uséis la libertad como ocasión para la carne, dice Pablo, sino servíos con amor, por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Pablo introduce la ley de Cristo. Toda la ley se introduce aquí. La ley de Cristo, cuando Pablo dice, porque no ando sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Bueno, esa ley es esa. El amor que se sacrifica por el otro, por el hermano. El amor que se sacrifica por el otro. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, dice el apóstol Pablo, y cumplí así la ley de Cristo. Y podemos ver en estos pasajes, en este capítulo, el contraste, hermano, de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y esto es, hermano, esto es un deleite, esto es un banquete. Porque si leemos las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y el día de hoy, hermano, yo quisiera hacer más énfasis en las obras de la carne que en el fruto del Espíritu, porque ya yo creo que usted escucha el fruto del Espíritu por la medida chiquita, como decimos en mi tierra. Escucha ese sermón, lo escucha usted como 15 veces en cada prédica. Estoy exagerando, ¿no? Pero sí, hermano, muchas veces nos predican el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. No, yo hoy quiero hacer énfasis en las obras de la carne para que usted tenga conocimiento de lo que está haciendo mal. Para que todos aquí, todos nosotros, hasta yo me incluyo, al leer cada uno de estos puntos, el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, etcétera, podamos saber qué es lo que estamos haciendo mal, que una luz se nos prenda en nuestros corazones y nos diga: esto está mal. La palabra el adulterio, moiseia en el griego, relación sexual de una persona casada con alguien que no es su cónyuge. Fornicación, porneia, todo tipo de inmoralidad sexual. Y esta porneia es la raíz de pornografía. Hermano, y esto no es un juego. Esto no es un juego. Hay personas que están esclavizadas, que están muriendo.
que la vida les pesa orar, les pesa leer la Biblia. No se pueden sentir cristianos genuinos porque estas cosas les golpean en el alma, los hacen sufrir. Un momento de deleite carnal y después todo un día o una semana con lágrimas en el alma, sufriendo. Hermano, yo hoy, si tú estás pasando por esto, yo no te voy a decir, hermano, no lo hagas porque tú sabes que no debes hacerlo. Yo hoy te quiero decir, hermano, hermana, busca ayuda con alguien de confianza que tú creas que sea sabio y que sea cristiano o cristiana. Busca ayuda, confiesa tu pecado y oren como hermanos por estos problemas, que son pecados que no se ven porque se hacen en lo oscuro, en lo oculto, pero que hacen mucho daño. Esta fornicación también incluye prostitución, relaciones ilícitas, fuera del matrimonio y todo lo que tenga que ver con eso. La inmundicia, acatarsia, la palabra griega, literalmente impureza, se refiere a todo sucio moral o sexual, pensamientos, deseos, palabras y palabras obscenas. Cuidémonos, hermano, de todas estas cosas. Cuidemos, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y si nosotros no nos cuidamos de estas cosas, hermano Frank, Sí. nosotros estamos perdiendo la batalla sin ver, sin ver. Estamos Y muriendo por envenenamiento. Sí. estamos muriendo por envenenamiento, Suavecito, tomándonos nosotros poco a mismos. poco. Lascivia, lascivia, que es la palabra eselgeia, desenfreno, libertinaje descarado, inmoralidad, sinvergüenza. Inmoralidad sin vergüenza ni pudor. Idolatría, y este es muy importante aquí. La idolatría es la palabra idolatría. Adorar Sí, imágenes. es muy parecida. Es casi lo mismo. Sí. Adorar imágenes, dioses falsos, pero también poner cualquier cosa en lugar de Dios, hermano Frank. ¿Qué opina usted de eso? Poner Bueno, cualquier cosa en una de lugar las de Dios. cosas que Dios más, una de las cosas que Dios más detesta es la idolatría. Y lastimosamente, como dijo Juan Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Es una realidad, es una realidad. Ponemos nuestro amor al gimnasio, o nuestro amor a las motos, o nuestro amor a los videojuegos, o nuestro amor a los deportes, o nuestro amor al teléfono, al TikTok, a las redes. Son múltiples, o sea, nunca disminuyen, más bien se van multiplicando y creciendo cada vez más. Todo aquello que quite nuestro enfoque de Cristo, de las 24 horas al día, dedicamos 25 a otra cosa que no es Dios. Hermano, es evidente. Hay cosas que son sutiles, pero muchas veces estamos tan sensibilizados al respecto de ese ídolo que tenemos, que ya ni lo evidente nos es evidente a nosotros mismos. O sea, no te das cuenta que estás pasando 5 horas viendo una serie en Netflix. No te das cuenta de eso. No te das cuenta que para ir a ayudar a un hermano, o en la obra, en la iglesia, ir a servir, ir a hacer algo, pones miles de excusas. Pero para ir a hacer otra cosa, no hay problema. No te das cuenta que para invertir o no sé, ayudar a algún hermano necesitado o dar tu ofrenda a la iglesia, en la cual es tu iglesia, en la cual tú te nutres. Y la Biblia aquí mismo en Gálatas dice, haced partícipe de todo bueno al que os enseña. O sea, tú estás siendo enseñado en un lugar y no te duele dar, no sé, tu ofrenda allí, pero en otras cosas, no sé, mejorando tu CPU o tu computadora, para ser más exacto, mejorando tu computadora,
tu lugar de juego, de entretenimiento, se te van cientos, no sé, de dólares y no sientes ningún problema, ya estás sensibilizado. Ya estás sensibilizado cuando en tu teléfono te sale una chica bailando, como son los bailes actuales, y no lo quitas, sino que te quedas un rato mirando. Ya estás sensibilizado. Ya no sientes el pecado, ya no sientes. Se eh, eh, cauterizó la conciencia. Ya tienes la conciencia cauterizada, exacto. Ya tienes la Sí, sí. conciencia quemada. Ya no te das para ver. Ya tu visión se ha cortado, ya está nublada, ya está opacada. Pero Porque hoy, el pecado Franco, endurece. Sí, hermano. pero hoy, pero hoy, Dios otra vez hace el llamado. Hoy, si hoy oís su voz, hermano, levántate, levántate y te alumbrará Cristo. Levántate de tu pecado, busca ayuda, busca una iglesia. Yo te recomiendo Comunidad Cristiana La Voz de Dios en Sabaneta por los frentes de la Clínica Zulia. A 3 cuadras a mano izquierda. Diagonal Exacto. al Krakatoa. Busca un lugar donde congregarse, hermano que no escucha. Sí, sí. Congréguese, es necesario. Un tizón apartado de la zarza, de la llama, se apaga. Se apaga, eso es inevitable. Una oveja separada de la manada se la lleva el lobo. O Sí, del señor. corral se la lleva. Eso es así, eso es evidente. Y Bueno, nosotros no estamos aquí hablándole, hermano John, no estamos hablándole aquí porque nosotros seamos perfectos, que nos creamos mejores, no. Lejos esté de nosotros de gloriarnos en alguna cosa, sino como dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, nosotros no nos estamos aquí gloriando delante de ustedes, lo estamos invitando a reflexionar, a reconsiderar sus caminos. Tú que eres cristiano, reconsidera tus caminos. Mira si estás en la fe, si estás caminando rectamente, si no estás haciendo vana la profesión de cristiano que tienes. Y reflexiona. No nos gloriamos en nada. Nada en este mundo no nos pertenece. Y no queremos nada de este mundo. Nos gloriamos solamente en la cruz de Cristo. Allí es donde encontramos consuelo, fuerza, esperanza y la capacidad espiritual para superar y vencer las tentaciones. Todos esos productos, como dice ahí en el capítulo 5, todas esas obras de la carne, es lo que Pablo está debatiendo. O sea, ustedes se quieren volver a la ley. Bueno, ustedes por la ley están bajo todas estas cosas y la ley no puede. O sea, la ley no los puede justificar. La ley no les da la fuerza. Es la gracia de Dios por fe que nos da el Espíritu, como dice en el capítulo 3, y nos capacita con poder para salir de todas las pruebas y tentaciones victoriosos, más que vencedores, como dice Pablo en Romanos. Hermano John. amén, amén, amén. Tienes razón, hermano. Y bien, vamos a continuar con la lista de las obras de la carne. Quedamos en hechicería. Hablamos de la idolatría. Ahora vamos a hechicerías, que es la palabra farmakeia en el griego. Aparece también por allá por el Apocalipsis. Literal, uso de drogas o porciones. O pociones, perdón. Pociones, pociones. O drogas. Se usaba para brujería, magia, manipulación espiritual. De aquí viene la palabra farmacia. Así que si Fármaco. usted fuma algunas cositas por ahí, no las quiero ni nombrar porque es desagradable, hermano, que no está en la Biblia, sí está en la Biblia. Y te lo puedo explicar con otros versículos también, pero no vale la pena perder el tiempo porque yo creo que sería algo irracional pensar que un cristiano consuma alguna sustancia como esta, Ilícita, sí. ilícita, sí. Enemistades, hostilidad, odio personal, actitudes de guerra contra otro, enemistades. Cuídese mucho de esto, hermano. Y si usted siente que alguien le cae mal,
Órele mucho a Dios, hermano. Órele mucho a Dios y ore por ese hermano también. Sea sincero con Dios y ore por eso. Busque un hermano que lo pueda ayudar. Hermano, ore conmigo. Me pasa esto, no lo puedo negar. Y yo quiero salir de esto, yo quiero ser libre de esto. Oren por mí. Vamos a orar juntos. Pleitos. La palabra eris en el griego. Disputas, peleas verbales, discusiones constantes. Celos. La palabra celos también, pero con Z en el griego. Ardiente envidia o rivalidad. Puede ser un celo destructivo. Así que cuídese de el celo. Iras, explosiones de enojo, arrebatos de furia. Algo que a veces es inevitable, pero con oración, hermano, una vida en el Espíritu, puedes alimentar, podemos, ¿verdad? Controlar estas cosas. Porque somos falibles, pero nosotros tenemos que ser entregados al Espíritu, a Dios, en oración, en lectura, en dependencia, porque Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Contiendas, eriteiai en el griego, ambición egoísta, rivalidad, espíritu de partido, o sea, las divisiones también, que tiene que ver mucho con la que viene, que es las disensiones, o sea, son muy parecidas. Pero las contiendas son especialmente como para uno llevarse el protagonista y hacer partido, espíritu de partido, ambición egoísta, rivalidad. Disensiones, la palabra dichotasiai en el griego, que significa divisiones, rupturas, desacuerdos que rompen la unidad. Así es. Herejías, que es el griego aireseis, que es literalmente escuelas o partidos, facciones sectarias. Cismas, sí, divisiones también. Sí, divisiones por opiniones, pero son divisiones sectarias que van en contra de las escrituras, por supuesto. Sí. Envidias, dolerse del bien ajeno, desear lo que otros tienen. Homicidio, phonoi, del griego, quitar la vida, pero también odio, asesino, como lo dijo Cristo en Mateo 5 del 21 al 22. Si tú Así es. odias a un hermano, ya lo estás asesinando en tu corazón. Borracheras, la palabra metai en el griego, que significa embriaguez por exceso de vino o alcohol. O sea, usted no se me puede emborrachar a mí con vino y decir, no, es que yo soy cristiano, por eso es que yo no me emborracho con whisky ni con cerveza, sino con vino. Hey, hermano, perdonen, pero sí existen, bueno, por ahí, por el mundo, existen personas que se dicen ser cristianos, pero no pueden ver que llega diciembre o un día de fiesta, porque de una vez, hermano, llenan la nevera de vino y usted los ve y andan con los ojos rojos como si estuviesen enfermos, todos inflamados, que no pueden ni hablar bien. O sea, están embriagados con vino, creyendo que por ser vino está bien y no Así está es. bien. Así es. Orgías, fiestas descontroladas, desenfrenos, excesos sexuales y de bebida. O sea, cuando se emborrachan, eso también es orgía. Entonces, eso eran las obras de la carne que nosotros deberíamos evitar. Deberíamos evitar, hermano, y esto se evita con las fuerzas que solamente Dios puede darnos, las fuerzas del Espíritu. No
yendo al gimnasio. Usted no va a ir al gimnasio para agarrar fuerza contra estas cosas. No, hermano. Es leyendo la Biblia y orando. Leyendo la Biblia, orando y congregándose, hermano. Usted necesita, como dice el hermano Frank, estar junto con los hermanos. Usted no se puede apartar de la iglesia. Hermano Frank, ¿qué opina usted de los que dicen, no, yo no, la iglesia, a mí no me hace falta la iglesia, pues yo soy cristiano verdadero, yo estoy en mi casa, tengo una Biblia, yo leo la Biblia, yo soy muy bueno? Hermano, la iglesia no la inventó un hombre. No, La eso es iglesia- mentira. Lo que dicen así es mentira. O sea, si no te da para ir a reunirte con los hermanos, eso es mentira que estando en tu casa sola te va a dar para ponerte a leer, va a ponerte a investigar, para ponerte a cantar o a alabar a Dios. Es mentira. Es una vil mentira. Y otra cosa, lo que dice el hermano John, es un mandato claro de parte del Señor y de la Biblia que no nos dejemos de congregar. O sea, es un mandato claro. El que no quiere congregarse desobedece directamente a su Señor. Eso es así, es clarísimo. No hay ningún tipo de negociación allí, no hay ningún cambalache, nada de eso. O nos congregamos o desobedecemos y no nos congregamos. Es tan sencillo como eso, hermano John. Es algo que no se negocia, no se negocia. Y todo aquel, es que es increíble, ¿no? Todo aquel que quiere mejorar o no sé, o aprender o crecer en alguna disciplina, insiste, permanece en la universidad, en la agencia, donde se den las clases, donde se den los talleres, en la academia, donde se den las prácticas. Eso es así, es evidente. Porque un creyente que le falta tanto por mejorar y madurar, no va a querer ir al lugar donde con otros creyentes va a ir mejorando su vida, su práctica, su fe, su obediencia. O sea, no es, es algo ilógico. Es necesario que nos congreguemos. Es necesario, hermano yo. Sí, bueno, y para terminar le voy a leer algunos versículos sobre eso. Ya usted nombró el de Hebreo 10 del 4 al 5 que dice que nos consideremos unos a otros para 24-25. estimularnos, ¿sí? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, Así es. no dejando de congregarnos. En Mateo 18:20 Jesús dijo, porque donde están dos o tres, no dice uno, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, en cuanto a las decisiones. Si usted está solo, usted es cristiano, usted pasa todo el día solo, Cristo está con usted, claro que sí. Claro que sí. Pero las decisiones importantes de la iglesia, ahí está Cristo con el hermano. De hecho, cuando Jesús dice que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, está hablando de la autoridad que tiene la iglesia, ya que alguien no consideraba esa autoridad, no respetó a los hermanos, no respetó a la iglesia, y Jesús dijo, desecharlo y tenlo por un gentil y un publicano. O sea, deséchalo que yo también lo voy a desechar. Porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y el que no respeta a este grupo que yo voy a mandar, que yo voy a crear, porque él mismo creó su iglesia, fue Cristo que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de su cuerpo. Para que todos lleguen a la unidad de la fe. A un mismo Señor, un mismo Dios, un mismo Espíritu, para lograr lo que Él quiso. Él mismo creó a su iglesia. Así que, hermano, la iglesia no la inventaron los hombres. Y eso, mire, hay versículos y versículos, le puedo seguir hablando de versículos como el versículo de Hechos, capítulo 2, 42, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es Amén. el trabajo de la iglesia. Esa es la vida de la iglesia. Estar unidos en armonía. En Amén. Hechos
2:46 a 47 también dice que y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y ahí no todos eran perfectos. Ahí no todos eran perfectos, sino que cada uno llevaba las cargas de los otros. Y los sabios consideraban la flaqueza de los débiles. Y el amor de Dios y el amor entre ellos los mantenía unidos. Alabando a Dios, dice la Biblia, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor no dejaba a uno suelto por ahí, sino que Así buscaba es. la manera de añadirlo a su iglesia. Todo el que iba creyendo lo iba añadiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque es su iglesia que Él compró a un precio de sangre y es de Él. Y Él quiere que esa iglesia esté unida. Y el que no escucha a su iglesia, dice, tenlo por gentil, deséchalo, Utilizado. que yo también lo voy a desechar. Prácticamente eso es lo que dice el Señor. Así que Así es. peligrosísimo, hermano, no congregarnos. Yo le recomiendo nuevamente La Voz de Dios en Sabaneta, por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo como para el Caracatoa, a 3 cuadras a mano izquierda, por los frentes de la Clínica Zulia, por el antiguo Cine Viejo, ahí en la pasarela, ahí subiendo a 3 cuadras a mano izquierda. De verdad que es una iglesia que yo con confianza lo recomiendo. Está el pastor Carlos Zambrano, está el hermano también Vicente, y este es el número de teléfono de ellos para que usted se pueda comunicar con ellos. 0412-731-8538. Y así nos despedimos, hermano Frank. Bueno, hermanos, insistiéndole en que se congreguen primeramente y que también, bueno, puedan leer la carta a los Gálatas, que además de todas las cosas que tocamos, usted, junto con la comunión del Espíritu Santo, se podrá dar cuenta de muchas otras cosas. Es una carta maravillosa, hermano John. Y creo que hoy, para los tiempos que vivimos, que hay un resurgir de presiones de judaizantes y judaísmo, es necesario. Es necesario para limpiar las conciencias de muchas cosas y tener claro muchas otras. No debemos volver a la ley, no volvamos a la esclavitud de la ley. Hemos sido salvados, hemos sido salvos por gracia, por la gracia de Dios, mediante la fe, que es en Cristo Jesús. Hermano John, un placer, un gusto una vez más. Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios los bendiga a todos ustedes, todos los que escuchan.